Buenas tardes a todos, bienvenidos. Son las 7 de la tarde. Ya sabéis la puntualidad de Foro de Foros, así que vamos allá. Hoy vamos a hablar de transparencia, o bueno, quizás sobre todo de falta de transparencia. La estructura vamos a intentar hacerla bien para que nos inviten de nuevo. Haremos un pequeño debate en el que pido a los ponentes que me lo pongan lo más difícil posible, es decir, que debatan entre ellos, que hablen, que disfruten de la charla, hasta que haya que cortarles. Y después haremos un pequeño turno de preguntas, que los que lo estéis viendo, si queréis hacer las preguntas durante la charla, también es posible, que no les intimiden, pueden preguntar lo que quieran. Y vamos a empezar por un pequeño currículum de los ponentes, para que les conozcan. Son currículums impresionantes, aunque bueno, creo que todos ellos son inmunes al elogio, así que no podemos ser generosos. Voy a empezar por orden alfabético, si os parece. Entonces empezamos por las dos Anas. Ana Lorenzo, que es periodista, actualmente forma parte del comité de dirección del Grupo IFA y se encarga de asuntos públicos, corporativos de la compañía. Su especialidad es la comunicación estratégica, la responsabilidad social y además tiene experiencia en el sector público porque hasta noviembre de 2020 fue directora general de Transparencia y Atención al Ciudadano de la Comunidad de Madrid. También está Ana Tudela, periodista de investigación económica, fundadora de Atadista, que es un medio de investigación especializado en nuevas narrativas. Antes formó parte del equipo fundador del Economista, de Público, del Español, es coautora de, entre otros proyectos, pues de un maravilloso libro que se llama Playa Burbuja, sobre la burbuja inmobiliaria en la costa española, en la costa mediterránea. Javier Amorós le ha tocado la parte más institucional del debate. Es licenciado en Derecho, funcionario de carrera y actualmente es subdirector general en el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno del Consejo Estatal de Transparencia y Buen Gobierno. Y por último, es lo que tiene ser además amigo del moderador, que es Jesús Escudero, periodista de datos, miembro del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, donde ha participado en investigaciones como Implant Files, Papeles de Paraíso, Papeles de Panamá, que ganó el premio Pulitzer. Tras su paso por El Confidencial, recientemente ha estado en la Dirección General de Estadística de la Comunidad de Madrid. Así que, bueno, si os parece, presentados todos ya, vamos a empezar por la base del debate. Y puede empezar a contestar el que quiera de vosotros. ¿España es un país transparente en sus instituciones públicas? ¿Hasta qué punto? ¿Qué nos falla? El que quiera puede lanzarse. Pues si queréis, es que soy experta en romper el hielo. A mi modo de ver, no. Y la pandemia nos ha dado una oportunidad buenísima de verlo. No solo por la paralización que se hizo junto con el resto de procesos administrativos del proceso de peticiones de información pública, sino porque además hay todavía un empeño por parte de las administraciones en que la información no es pública, sino que es de ellos. Y lo estamos viendo pues en cantidad de informaciones que hay que perseguir, que hay que después incluso seguir persiguiendo en los juzgados, y en una cosa que me parece completamente anacrónica y fuera de lugar para un país que se tiene que considerar moderno, que es la existencia todavía de una ley de secretos oficiales que procede del franquismo y que siguen utilizando para peticiones de información que el propio Consejo de Transparencia considera que entran dentro de los supuestos que es información pública, y cuando ya no pueden agarrarse a la ley de transparencia, pues se van a la de secretos oficiales para seguir defendiendo la opacidad. Eso me demuestra que, o sea, me hace que defienda que no es un país transparente, pero es que además se están especializando para mí en un placebo de transparencia, que es dar constantemente sensación de que son transparentes y dar todo el rato el discurso de que somos transparentes, somos transparentes. Y de nuevo con la pandemia, ruedas de prensa diarias, datos diarios, pero cuando tú querías pedir los datos concretos que te interesaban, un bloqueo absoluto a la hora de acceder a ellos. ¿Con qué caso te has encontrado, Ana, que sea especialmente llamativo? Que digas, o sea, este dato tiene que ser público y además en otros países es público y aquí estoy sudando por conseguirlo. Aquí hay dos cosas que a mí me parecen así recientes que pueda tener en la cabeza. Desde luego, relacionado con la COVID, el tema de las residencias. A mí me parece el más evidente y el más incluso doloroso. Cuando tú estás facilitando una información diaria, incluso con personal uniformado y todo aquello, de datos de fallecidos, de datos de hospitalizados, los periodistas sistemáticamente pedíamos, es que yo he contado, no sé, son 20 y tantas veces en ruedas de prensa que hemos pedido, por favor, que como por una orden ministerial publicada en BOE se había obligado a las comunidades autónomas a facilitar 2 veces por semana
el número de residencias intervenidas, las causas de intervención, número de fallecidos, números de fallecidos por COVID o por síntomas, como no había pruebas en el primer momento, en la primera ola, por síntomas compatibles con COVID. Toda una tabla de datos que tenían que facilitar 2 veces en semana y no conseguíamos que nos dijeran ni que no se los estaban facilitando. O sea, esta información que yo la pedí como información pues, una petición de acceso a información pública, han estado mareando entre ellos, entre el Ministerio de Asuntos Sociales y el Ministerio de Sanidad para no darla. Solo se conoce que por un informe interno que se presentó en un consejo interterritorial, que hubo comunidades autónomas que de los 22 informes que se debían haber presentado de esos 2 semanales, una no presentó ninguno, otras 2 presentaron 1, otra presentó 3. O sea, no se estaba dando la información, pero no quieren decir quién es, no quieren decir si los datos siguen no siendo fiables. El Inserso ha intentado hacer un cálculo, que es la cifra que se conoce, pero no conseguimos acceder a los datos primarios. Y lo peor es que, aun teniendo una resolución, porque yo reclamé al Consejo y el Consejo decidió que era una información pública que me debían facilitar todos los informes que estén en su poder, los que no estén no, pero los que estén y de qué comunidades son. A pesar de ello, se han agarrado a algo que en principio, que yo sepa, tiene que ver con el proceso de tramitación de una petición de acceso a información pública, que es el hecho de que haya terceros implicados, que ellos consideran que son las comunidades autónomas, para una vez teniendo resolución volver atrás en el proceso y volver a dejarlo en el limbo. A mí esto, algo como que ha sido el principal roto que hemos tenido y la prueba de que algo no funcionaba cuando nos vino la primera ola de la COVID, que ha sido los fallecidos en las residencias. Que no hayamos tenido información fehaciente de lo que ocurrió en cada centro, en las intervenciones y tal, me parece brutal. O sea, en un país que se considera o que está constantemente publicitando que es transparente. Empezando por eso y siguiendo porque los datos se sigan dando en PDF, los datos diarios. O sea, a partir de ahí, pues creo que tenemos un problema cuando nos viene una ola de necesidad de información como la que hemos tenido ahora. Vamos al otro lado. Javier, Consejo de Transparencia. ¿Qué opinas de lo que ha dicho Ana? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, no voy a hacer el discurso placebo, pero bueno, voy a intentar. Yo estoy bastante de acuerdo con lo que ha dicho Ana, y aparte por la parte que nos toca desde el Consejo, ¿no? Pero también como funcionario con un historial, por no decir funcionario viejo, pues sí que es cierto que la Administración ha avanzado. O sea, esa idea de que la información pública es de los funcionarios y que más vale que no hay que dársela a nadie, ha cambiado, está cambiando en España. El proceso es muy lento. Nosotros, a lo mejor no se es consciente porque también desde la Administración nos hacemos mucha publicidad. Estamos en una Administración que todavía el 80% del siglo XIX. Nosotros podemos contar que hay una transformación digital en marcha y la Administración electrónica es un canuto potentísimo. No es verdad, la mayor parte de la información está en papel. Yo me atrevería a decir que casi el 90% de la información sigue estando en papel. Está en unos archivos que han colapsado hace un montón de años. Los que hay que ir físicamente a buscar las cosas cuesta reunirlas. Quiero decir que hay toda una serie de estructuras que tienen que modernizarse, que se están modernizando, pero que no se puede hacer de la noche a la mañana, ¿no? Desde luego, desde el otro punto de vista, comprendo perfectamente los planteamientos y más lo que tiene que ver con la información realmente de interés general y sensible en una situación como la que acabamos de pasar, ¿no? Pero yo ya os digo que sin querer hacer el discurso placebo, pero yo creo que no es un placebo lo que se nos vende. Yo creo que se está caminando en buena dirección, que hay que tener paciencia. También entiendo que las administraciones no tenemos derecho a pedir a nadie que tenga paciencia, pero la realidad es que sí que yo soy optimista en el sentido de que creo que se está trabajando en la dirección correcta, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿qué pasaba? Decía Ana el caso de las residencias, ¿cómo lo vivíais desde dentro cuando pedían este tipo de información? ¿Por qué costaba tanto? ¿Sabes lo que pasa? Muchas veces nosotros tampoco sabemos si hay una razón real para en determinado tipo de informaciones, si no se dispone de ellas, si es difícil de reunirla. Entiendo que si es difícil de reunir la información, lo mejor es decir que es difícil de reunirla y que se tenga paciencia, que es lo que yo creo que pasa en los demás países del mundo, ¿no? Nosotros desde el Consejo lo que tenemos es una ley en la mano que nos dice esto es información pública y hay que liberarla. Pero no sé si... yo creo que también un poco ha faltado o falta
una cierta pedagogía a los ministerios y a los organismos públicos en general, como para explicar, oye, si realmente hay dificultades, explícalo, si no esperamos que todo funcione como un reloj de la noche a la mañana, ¿no? Y muchas veces es mejor el decir, bueno, voy a tardar 2 meses en dártelo o me pasa esto, que a lo mejor incluso el propio ciudadano tiene recursos. Siempre lo contamos, toda la gente que estamos en los consejos de transparencia, ¿no? Pero en la ley de transparencia de Cataluña hay una institución que, bueno, también está en otras leyes, creo que la de Navarra también lo ha incorporado, que es una especie de mediación, en la que tú cuando haces una reclamación contra una solicitud que te han rechazado, el Consejo de Transparencia de turno llama a la administración y llama al interesado y trata de que se pongan de acuerdo. Entonces muchas veces sucede, por lo que nos cuentan desde Cataluña, que la administración dice, hombre, esa información sí te la puedo dar, pero no te la puedo dar de esta manera. O el ciudadano dice, pues si me puedes dar eso, realmente lo demás no me hace falta. Yo creo que ese tipo de diálogo falta y sería muy, muy positivo para las dos partes el que se produzca ese acercamiento, ¿no? Ana, has levantado la mano un segundo, no sé si quieres decir algo. Sí, un segundito solo. O sea, es que me parece genial lo que dice Javier. Claro, ese diálogo sería guay, pero en la memoria que acaba de presentar el Consejo de Transparencia dice de 876 reclamaciones a peticiones de información de la Administración General del Estado, 404 se resolvieron por silencio administrativo. O sea, si es que el diálogo parte de que, o sea, esto es el 47%. Si nos vamos a hablar de las comunidades autónomas que son competencia del Consejo de Transparencia Estatal, fue el 70% por silencio administrativo. La sensación es que pasan del procedimiento de transparencia. No es que ojalá hubiera ese diálogo, alegasen motivos, porque muchas veces cuando el Consejo de Transparencia, recibida la reclamación, les dice qué alegaciones ponéis a esta reclamación, reconozco que en los últimos meses me está sorprendiendo que están contestando mucho más, lo reconozco, pero es increíble la cantidad de veces que ni contestan al Consejo, no ya al que lo pidió. O sea, es que están ignorando el procedimiento. Entonces, ese diálogo que sería genial no está ni siquiera en la forma de protocolaria, digamos, que dice la ley, para que la administración diga por qué sí, por qué no. Yo creo que es una cuestión de pedagogía y yo creo que los consejos tenemos que hacer esa labor. También quiero simplemente hacer un matiz y ya me callo, porque no... en el caso del silencio administrativo, que es un caso sangrante, la diferencia entre los... Piensa que en los resultados territoriales están también los ayuntamientos. Y tenemos ayuntamientos de muy pequeño tamaño, este es otro problema, ¿no? Pero ayuntamientos que no tienen ni siquiera un secretario, sino que tienen un secretario para 10, 12 pueblos que aparece por allí cada 15 días. Entonces, no hay materialmente nadie para contestar, pero no la solicitud de información pública, para materialmente nada. O sea, pueblos en los que está el alcalde, que además en muchos casos no cobra, ¿no? Por eso en muchos casos ni se contesta esto ni se contesta otra cosa, ¿no? Pero dicho esto, realmente es un problema real. Jesús, Ana, vosotros habéis estado en los dos lados, habéis estado en el lado de la administración, habéis estado también pidiendo información, porque recordemos que además información que puede pedir cualquier ciudadano, que no hace falta ser periodista ni estar dedicado a ninguna empresa de investigación ni nada, que cualquiera puede pedir información a la administración y debería dártela, y además el procedimiento debería ser relativamente sencillo. ¿Qué opináis? ¿Cómo veis la situación de la transparencia en España? ¿Es un país realmente transparente? ¿Los ciudadanos pueden pedir información y se les da? ¿Quieres que empiece yo o empieza Jesús? Por ejemplo. Venga, fenomenal. Pues yo un poco enlazando a la primera pregunta que decías y que está muy relacionado con lo que nos acabas de preguntar, yo creo que cuando se habla de transparencia, sin duda estoy de acuerdo que todavía queda mucho por conseguir en nuestro país, pero el primer punto de partida es que, desgraciadamente, para todos los aquí presentes, para los ciudadanos y para los consumidores, pero también para el resto de los grupos de interés de toda la sociedad, la transparencia no está en agenda pública. Yo creo que hace unos años se logró hablar de la transparencia, desgraciadamente, por otras cuestiones paralelas, que es como pues, bueno, la falta de calidad democrática y algunos casos de corrupción. Se puso muy el foco en la transparencia y creo que eso fue muy positivo, pero ahora ha desaparecido. Es que yo creo que incluso al propio ciudadano no le importa.
Pero por poner un punto de balanza positiva, cuando hacías la pregunta inicial y hemos puesto el foco que con datos interesantísimos de Ana Tudela, que además están haciendo una labor brillantísima desde Dataista y bueno, quiero agradecer públicamente su contribución, pues desgraciadamente yo creo que, bueno, desgraciadamente no, al revés, o sea, España es mucho más que el gobierno de España, gobierne quien gobierne, creo que es la suma de los diferentes territorios y creo que no sería justo decir que España no es transparente, porque yo creo que ha habido unos esfuerzos muy importantes en diferentes territorios de España y por supuesto, como voy a decir yo otra cosa, que bueno, ayudé a impulsar la ley de transparencia, una de las más importantes o relevantes que hay en el país, como es la de la Comunidad de Madrid y bueno, agradecí mucho tanto a la confianza del vicepresidente Ignacio Guado como la confianza de la presidenta, que me facilitó en todo momento la coordinación con sus equipos. Pero lo que os decía, también creo que Cataluña ha impulsado una ley muy interesante, el tema de los registros de transparencia de lobbies, que luego si queréis más adelante podemos hablar, que es un tema muy relevante, pero de manera paralela a mí sí que me gustaría poner en valor todo el esfuerzo de las compañías españolas que están mucho más reguladas de lo que creemos. Yo, como tú decías, ¿no?, que habíamos estado en ambos lados. Yo que he estado en lo público, que he estado en Moncloa, en Parlamento Europeo y en Comunidad de Madrid, en los tres casos agradecidísima por todo lo que he aprendido, pero también he estado en el ámbito de la empresa privada, llevando asuntos públicos en IKEA, ahora en Grupo IFA llevando la misma labor, pero también he estado en startups de participación ciudadana como Sufragium, o sea, quiero decir que tengo un poco una visión diferente del diálogo multi-stakeholder. Te diré que a veces demonizamos a las empresas, pero por ejemplo hay un informe que habla de que la confianza ahora de los ciudadanos es mucho mayor en las empresas, en cómo pueden contribuir a mejorar la sociedad, a lograr una calidad democrática mayor en las empresas que otras instituciones como los medios de comunicación, que hacéis una grandísima labor, pero que desgraciadamente también reputacionalmente ha quedado un poco dañada esa perspectiva y al mismo tiempo, bueno, la caída mayor ha sido la de las instituciones. Yo creo que está muy ligada el índice de confianza con la transparencia. Si las instituciones no son transparentes, pues difícilmente pueden lograr la confianza de sus ciudadanos. Y por eso pongo el ejemplo de las empresas. A las empresas nos están regulando hasta, en fin, la manera en la que respiramos, que está muy bien. Yo que sepáis, creo mucho la labor de regular aquellos fallos de mercado, sin duda, o sea, estoy convencida de ello, pero creo al mismo tiempo que esa regulación ha hecho que las empresas estén muy por delante de las instituciones. Os hablo de diferentes leyes que vienen de Europa que obligan a publicar informes del estado de la información no financiera a todas las empresas, que publican todo, desde la brecha salarial, la huella de carbono, cuestiones muy pormenorizadas que suponen además un coste importante para las empresas, no solo en términos económicos, porque hay cuestiones que tienes que externalizar, sino en términos de cómo te organizas por dentro, ¿no? Entonces, ante tu pregunta de ¿es España transparente? Pues hombre, si solo nos fijamos en uno de los grupos de interés, pues hombre, pues es posible que todos coincidamos que el gobierno de España quizá no haya sido lo transparente que esperábamos, pero también tengo que decir en defensa del gobierno de España que esta pandemia ha sido muy difícil de gestionar. Yo que he visto una pequeña parte, aunque tampoco tan pequeña como es una de las comunidades más importantes de nuestro país, es muy, muy complicado, no tienes los recursos. Ha pasado un poco con la transformación digital, si me permitís la comparación. ¿Qué ha sucedido en la pandemia? Que en muy poco tiempo las empresas han tenido que pasar de un grado de transformación digital brutal, o sea, de no tener ordenadores, VPNs. Pues creo que con la transparencia, aunque coincido con Ana en muchas cuestiones que, vamos, subrayo, o sea, no se pueden ofrecer datos en PDF, hay que dar datos abiertos y accesibles y esto Jesús nos puede dar una super lección y por supuesto los demás presentes. Y también coincido en que falta esa parte de cultura corporativa dentro de las instituciones, como aquello que hace años desgraciadamente alguien dijo, pero vamos, que no digo como crítica, pero sino como parte de la cultura que teníamos. Si recordáis de el dinero público no es de nadie, que desgraciadamente, pues bueno, al revés, yo creo que ahora creemos todos los ciudadanos y creo que parte de todos los políticos
que necesitamos una necesaria rendición de cuentas, ¿no? Pues también coincido con Ana y con Javier, ¿no? El tema de que la información pública es de las instituciones, pues no, todo lo contrario, es de los ciudadanos, y además me gustaría verlo como una oportunidad. Creo que ofrecer datos abiertos a los ciudadanos crea nuevas oportunidades de negocio y crea además, desde la perspectiva de avanzar en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, podemos avanzar si publicamos datos abiertos. ¿Por qué? Porque nuevas startups, nuevas empresas van a dar con soluciones que ayuden a mejorar nuestra sociedad. Y luego también, insisto, a generar nuevos negocios a partir de la publicación de esos datos. Y con esto ya me callo, pero prefiero ver el balance de... es verdad que España no es lo suficientemente transparente, pero creo que si hacemos la suma de las partes de pues, el esfuerzo, por ejemplo, extraordinario que ha hecho la Comunidad de Madrid y otras que Javier, por supuesto, conoce, sumado al esfuerzo que hacen las empresas, que, insisto, ahí están sus informes de información no financiera, que es brutal, pues creo que el balance es que, bueno, creo que sí que podemos decir que nuestro país es transparente, aunque no lo suficiente que nos gustaría a todos. ¿Qué es lo que nos gustaría? Tú impulsaste la ley de la Comunidad de Madrid. ¿Qué te quedaste o qué te encontraste y dijiste, mira, no podemos, hasta aquí he llegado y no puedo más? Sí. Bueno, a ver, yo creo que nos pasa a todos, pero como pasa también en las empresas, siempre existe la resistencia al cambio, pero no porque la gente no quiera compartir datos, sino porque lo ven como un coste adicional. Creo que, haciendo un paralelismo entre la transparencia pública y la transparencia de las empresas, que podría ser el EINF, el Estado de Información No Financiera, versus leyes de transparencia, nos encontramos con las mismas barreras, y es que a la gente publicar los datos le supone una carga adicional de trabajo y en algunos casos es un coste económico, porque hay que decir, pues, por ejemplo, si Datadista, a través de una petición de acceso a la información pública que hace maravillosamente bien, y reitero como ciudadana nuestro agradecimiento, pero imaginaos, hacéis una petición muy compleja desde el punto de vista de aglutinar esa información, pues para los departamentos y para los funcionarios asignados, pues es un coste añadido porque le sumas, digamos, sus funciones, que no son pocas, a esta nueva petición, que es su obligación, vaya por delante. Si lo ponemos con el EINF, a mí me pasa lo mismo. A mí, sin citar ninguna de las dos empresas que os he dicho, pero me ha tocado gestionar este tema. Cuando me reunía con recursos humanos o con sostenibilidad para la huella de carbono, me decían, ostras, pues claro que tengo vocación de compartir estos datos, pero lo que me supone es un esfuerzo adicional, en unos casos de externalizarlo con alguna consultora o en algunos casos de, digamos, manualmente sacar esa información. Entonces, creo que son barreras internas muy ligadas a que todavía falta profesionalizar procesos, que nos ayude mucho la transformación digital, que creo que esta pandemia, por ver algo positivo, nos ha ayudado mucho a la transformación digital. Y en mi opinión también la transparencia va muy ligada a estos procesos de digitalización, que Jesús ahí es un hacha y seguro que nos puede contar un montón de cosas. Y bueno, desde Datadista que os voy a contar. Pero creo que pues, probablemente si hubiera una administración mucho más digitalizada, esos escollos serían más fácil de resolver. Jesús, tú eres especialista en hacer esas peticiones de datos que cargan de trabajo, como hemos visto, y que es uno de los mayores problemas. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, yo contestando a tu pregunta de si España es un país transparente, yo creo que más que España habría que hablar de cada institución en particular. Creo que la prueba de algodón al final de si una institución es transparente o no es si publica información negativa para sus intereses y cómo lo hace. Al final, eso es igual que con las personas, etcétera. Tú tienes que publicar una información, datos, estadísticas, etcétera, y si aunque sea negativo, tienes que publicarlo. En este caso, la ley de transparencia obliga a facilitar una serie de información pública, está recogido que es, o sea, hay una definición de qué se entiende por información pública, o los intereses, etcétera, que puede haber, es cierto, que puede haber conflictos, que puede haber que prima más un derecho u otro, y hay casos que pueden estar, que va a estar el Consejo de Transparencia y en el siguiente caso la justicia, sí que puede haber algunos de esos, pero hay otros casos que son ejemplos claros que es información. El caso de una estadística de número de fallecimientos por residencias es evidente que es una información negativa, obviamente, pero es una estadística que son datos públicos, que al final hay personas detrás, etcétera. Y también eso se ve, por ejemplo, con las empresas. Las empresas sí que están obligadas a publicar
en sus registros mercantiles las cuentas, y esas cuentas tienen, muchas veces recogen cosas malas, o sea, datos malos que tienen pérdidas, etcétera, y se publica, pero están obligadas por ley y se hace. Ahora, por ejemplo, está obligado por ley que no sé, ahora, las empresas el tema de brecha salarial, y ahí estamos viendo cuánta brecha salarial en cada empresa, y se puede comparar en plan de si hay algunas mejores, algunas peores, y es cómo se pueden mejorar las cosas. Al final, yo creo que en la prueba del algodón es publicar esta información negativa, pero que es pública, y al final no es tanto publicar o no publicar esta información, al final se publica y se tiene que corregir. Si es una información negativa, es publicarla para saber que hay una información que es algo negativo o que algo que hay que solucionar, y a ver cómo, sin esa información no se puede analizar, no se puede publicar. Y creo que en el caso del gobierno vemos instituciones que sí han publicado en esta información negativa, pero hay que aplaudirles esta labor de transparencia, independientemente de que la información sea negativa o positiva. Y hay otras instituciones en las que solo se publica la información positiva, están encantados de darla, pero con información negativa ya es cuando empiezan a poner trabas, pegas, demorar plazos, etcétera. Y eso se ve mucho, o sea, se nota mucho con las peticiones de información. El ejemplo más claro es durante esta pandemia el tema de una petición que se hizo a Sanidad sobre si se había vacunado el ministro Illa en plena campaña electoral de Cataluña. El Ministerio de Sanidad tenía 200 y pico peticiones acumuladas. Durante toda la pandemia no hubo contestación en plazo, silencio administrativo, se rechazaba. Luego están las resoluciones del Consejo de Transparencia que no mandaban información, pese a que el Consejo de Transparencia decía que sí, y esa petición se contestó en el plazo de 6 horas. Cuando se nota ese tipo, o sea, yo creo que si una institución, una empresa o una persona incluso es transparente o no, es si publica información contra sus intereses o no. Y creo que esa es la prueba de algodón. Y en este caso hay muchas instituciones en España, o en algunas empresas, las empresas a lo mejor no tanto, porque sí que una regulación más fuerte, más exigencias legales. En cambio, las instituciones, la ley de transparencia no es tan coercitiva, digámoslo así, como una ley de empresarial, por ejemplo, con lo cual tienen más posibilidades de, digamos, de escaparse de este obligado cumplimiento. O sea, pero el algodón nos quedaría un poquito manchado. ¿En qué situación está el algodón y por qué instituciones? Depende, o sea, es que ejemplo, o sea, el ejemplo positivo, digamos, es Castilla y León. Castilla y León no siempre, o sea, siempre ahí tiene alguna pega, o por ejemplo Cataluña, la GAIP, lo que dijo Javier Amorós, sí que trabaja bien esa mediación y muchas veces se ve que hay que darlo, y tiene un poquito, creo, o sea, eso me puede corregir Javier, creo que tiene un poquito más de presión legal, digámoslo así, la GAIP, en el sentido del Consejo de Transparencia catalán, digámoslo para entendernos, que el Consejo de Transparencia español, que esa ley de transparencia estatal no te permite no tiene ni función inspectora ni sancionadora, con lo cual es como si tú vas a 180 o 200 por autopista, te para la policía, te dice no vaya usted tan rápido, pero en vez de ponerte una multa, te quita carnet, te quita 6 puntos por coche, pues dice, pero siga adelante. Pues un poquito como funciona con el Consejo de Transparencia español. Puede decir esto, puede decirle al gobierno, a las instituciones, a las comunidades autónomas, a los ayuntamientos, usted tiene que cumplir esto, pero como no tiene esa capacidad sancionadora, se le va a saltar una y otra vez. Con lo que, en ese caso, yo creo que Castilla y León, Cataluña, Andalucía también pueden estar en ese nivel, y luego está el caso, o sea, y luego hay ministerios, o sea, de sanidad, o sea, el caso de sanidad es por el tema del coronavirus, y se ha visto cómo las actas no se publican, las actas no se actualizan con ese sentido extraordinario, o sea, y al final la información es pública, independientemente de si es negativa o positiva, y si una información es pública se debe facilitar, punto. Y eso yo creo que ese cambio cultural, cambio de paradigma dentro de la administración no está. Y eso yo también lo he visto desde dentro, que hay muchas veces en plan de, al publicar esta información negativa se puede publicar, ir contra nosotros. Y es ese miedo a no controlar toda la información que se publica y que puede ser contrario a los intereses. Pero al fin y al cabo, la ley de transparencia no dice que una información se ha de publicar siempre y cuando sea positiva o negativa. No. Independientemente de cómo sea, si cumple los requisitos, se ha de publicar. Me has abierto dos melones. Por un lado, si para mejorar tenemos que mejorar la legislación y ser incluso, no sé, estructurarla o ser más concisos en lo que, o incluso como decías, que pueda haber un tipo de sanción. Y por otro lado, la diferencia entre comunidades autónomas.
el resto, ¿lo habéis notado tan evidente? ¿Pensáis que cambia tanto la información de un lado a otro? ¿Quién es lo que está haciendo mejor? Señalaba Castilla y León. Efectivamente son los números unos de los que hay que fijarse y de los que tenemos que aprender. Yo hablo de Castilla sobre todo del tema de datos, estadísticas. A la hora de petición de información habrá cosas de informes y tal que no tengo tampoco resoluciones. Pero lo que sí es publicar datos, se ha visto con los datos de la pandemia. Los datos de la pandemia, Castilla y León creo que desde mayo, junio, desde hace un año ya publicaba datos de muertes en residencia, con PCR positiva, con PCR negativa. Vale que eran datos a nivel de provincia, creo. No estaban datos por residencia, pero tenía esos datos. Luego también desde un primer momento dieron ocupados por hospitales, el tema del COVID, por no COVID, o sea, y es información que es negativa al final y al cabo, o sea, porque, oye, si ahí tienes un hospital que tienes más de 100% de camas, a lo mejor te siempre oye, ¿aquí qué pasa? Y tal, que siempre pueden haber estos periodistas, como somos Ana y yo, que ponen el titular de con datos públicos, pues, oye, que yo qué sé, uno de cada 2 hospitales de Castilla y León están saturados. Pueden ponerlo y es negativo, pero es la realidad. Y la realidad puede ser positiva o negativa, pero hay que ver que al final la ley de transparencia es publicar información y la realidad independientemente de si es negativo o positivo. Yo quería puntualizar 2 cosas, ¿no?, que hay que tener en cuenta también. Digamos que la comparación muchas veces entre el Estado y las comunidades autónomas no es fácil, sobre todo es falsa. Digamos que las comunidades autónomas tienen competencias en materia sanitaria y el Estado no. Entonces, decir que Castilla y León ha dado mucha información, que es cierto, ha sido una buena práctica y todos lo hemos reconocido, pero es que tiene esa información. El Estado recibe la información de las comunidades autónomas, las tiene que recopilar y es un tratamiento de segundo grado. Lo único que quiero decir con esto es que las comparaciones a veces, bueno, siempre son odiosas, ¿no? Pero que hay que tener en cuenta los términos de comparación. La información que se maneja en las comunidades autónomas no es igual de sensible que la que se maneja en el Estado, por poner otro ejemplo. A la comunidad autónoma de, yo qué sé, de Extremadura nadie le va a preguntar por la invasión de, yo qué sé, o por el tema de la inmigración en Ceuta o en Canarias, ¿no? Quiero decir que hay temas que a medida que vamos a hacer son más sensibles y tienes que tener en cuenta otros factores, ¿no? Que no es solo el tema de que se esté más dispuesto o no. Evidentemente se está más dispuesto cuanto más fácil es dar la información. Si hay información que puede perjudicar a las relaciones exteriores de España, hay que pensárselo antes de darla, cosa que no le va a pasar nunca a una comunidad, ¿no? Y otra cosa que quería decir también, yo estoy de acuerdo con Jesús totalmente en el tema de las sanciones. Es muy triste porque para las instituciones públicas simplemente hay un modelo de calidad de gestión y una cosa que se llama nueva gestión pública, que ya no es nueva, pasa un poco como las nuevas tecnologías. Llevamos hablando de nueva gestión, yo creo que 50 años, y una de las partes es la transparencia. O sea, las instituciones públicas tendrían que ser proactivamente transparentes. La realidad es que no lo son. Entonces, la única alternativa posible es la sanción, ¿no? Yo también, por meterme un poco con Ana, las empresas se han vuelto transparentes porque de repente apareció una cosa que se llama el compliance y la responsabilidad penal de las empresas, porque hasta ahora no eran transparentes. Y de hecho hay sectores empresariales como las eléctricas o las farmacéuticas que yo creo que son el ejemplo más grande en el mundo de oscuridad. O sea, digamos que pongamos las cosas en sus términos. ¿Puedo contestar? Vale, yo, bueno, volviendo a lo que tú has dicho, estoy de acuerdo en que las comparaciones son odiosas y que evidentemente, o sea, para hablar de empresas lo hacemos en términos generales y justo pues has dado a lo mejor con los sectores que, como indicas, pues bueno, peor fama tiene. Yo, sin entrar en estos sectores, creo que al mismo tiempo hay una regulación enorme que les obliga, como indicaba Jesús, a publicar las cuentas anuales, sus informes de información no financiera, los planes de igualdad donde se publican públicamente sus brechas salariales. Por supuesto, no lo pongo como el paradigma o el nuevo ejemplo a superar, pero sí que es verdad que, y es constatable, pues diferentes, bueno, el índice de Edelman, por citaros uno, que habla de pues, en quién confían más los ciudadanos y los consumidores, y es una realidad
que los ciudadanos y consumidores actualmente, que a lo mejor pasado mañana no, confían más en las empresas que en las instituciones. Eso no significa, pues en fin, que esto sea un dogma y que nos debamos anclar. Pero también coincidía con Jesús que la transparencia tiene mucho que ver con publicar aquellos datos que incluso van en contra de tus propios intereses. Y por eso ahí sí que te digo que las empresas ahí pues están publicando datos que no les convienen. O sea, que decir que los ejemplos que ha puesto Jesús sirven, pero también te digo que si buceas por las memorias de sostenibilidad de las empresas, pues verás temas de huellas de carbono en los que precisamente porque tienen la obligación de publicar la huella de carbono que emiten como compañías, se están comprometiendo a mejorar esa huella de carbono. Y entonces coincido con Jesús que la transparencia es un elemento de mejora, sea pública o privada, porque yo, estando en ambas partes, puedo asegurar que cuando tú con tus informes de información no financiera tienes un indicador que no es muy positivo, te va a hacer reflexionar y posiblemente de aquí a un año te pongas objetivos para mejorarlo. Ya no solo como empresa, sino también reputacionalmente, esto es importante. Y luego desde la perspectiva pública, yo en mi corta etapa en la Comunidad de Madrid, que como digo me sirvió para impulsar la ley de transparencia, sí que nos sirvió para hacer ese análisis en plan dónde están los gaps y dónde tenemos campos de mejora. Y sí que me consta, pero evidentemente esto mejor que os lo hable la actual directora general, que creo que está haciendo una grandísima labor, que de esos gaps pues hay objetivos pues, para mejorar esos indicadores, ¿no? Y por último, el tema de, bueno, de que se pueda, entre comillas, que haya, bueno, que no cumplir con las leyes de transparencia pues tenga, en fin, una penalización. Estoy plenamente de acuerdo, pero yo creo que encima, siendo españoles, pues somos así más arpillos, o en fin, pero coincido que como no este desagravio, pues, y pasa también en las empresas, es decir, si a ti te obligan a publicar información y si no hay una penalización o hay un carácter sancionador, por así decirlo, pues posiblemente muchas empresas no publicarían ciertos datos porque no hay una obligación. Pues lo mismo pasa en las comunidades autónomas o en el Gobierno de España. Yo creo que, por ejemplo, la ley de transparencia que la impulsó Ciudadanos junto al Partido Socialista y que luego impulsó Partido Popular con Ciudadanos, es decir, que creo que es positivo porque hay diálogo entre diferentes grupos políticos, pues es una buena muestra, ¿no? De que se publicaron un montón de datos, que por supuesto coincido, como todo cuesta, pero yo puedo decir que tuve una colaboración muy buena. Insisto en las barreras internas, pero humanas. O sea, que decir, también me pasa en cualquier empresa, pues cuando tienes que impulsar cualquier proyecto. Esto es humano y pasa, pero creo que el balance es muy positivo. Ahora, con respecto al tema de la pandemia, creo que aunque discrepo un poco con Javier, aunque el Gobierno de España no tuviera competencias en algunas materias, creo que hubiera sido interesante ese carácter armonizador que sí que tiene capacidad el Gobierno de España de a lo mejor haber impulsado una ley de pandemias o alguna iniciativa similar que de alguna manera también hubiera obligado a las diferentes comunidades autónomas a armonizar esos indicadores que por otra parte se pasaban al Gobierno de España y digamos que pues, publicaba o no el Gobierno de España. Pero creo que eso también es una oportunidad perdida de haber mantenido, que esto es muy opinable, pero estos pequeños reinos de taifas que cada comunidad ha hecho lo que ha creído más conveniente, la publicación de datos. Y quizá hubiera sido interesante que el Gobierno de España, dado que creo que es importante que impulse diferentes iniciativas, pues se hubiera atrevido, ¿no? a coordinar. Pero también, insisto, por no ser injusta, creo que pues, el Gobierno de España tenía un papel, el Gobierno español y tantos otros, ¿no? un papel complicado y bueno, pues por esa vía lo puedo entender, ¿no? Pero bueno, básicamente esto. Vela, Javier ha hablado de que hay una información sensible que quizá cuesta más. Lo ha dicho, bueno, pues información que puede afectar a un país extranjero, que puede ser algo de exteriores y que hay que tener especial cuidado y quizá las comunidades autónomas no manejan eso. ¿Qué opinas de que haya información sensible que quizás sí que, como dice él, cuesta más? Me has preguntado a mí, ¿verdad, Joaquín? Es que se me ha cortado un momento. Sí. Vale. Sí, perdón. Pues mira, te lo voy a decir con un ejemplo de una cosa con la que llevamos años trabajando y que hemos publicado hace poco información, que es el tema de Palomares, de la contaminación por plutonio y derivación en americio
de Palomares por el accidente del 66. Vamos a ver. Esto es una prueba clara. Por cierto, si no habéis visto el documental de 93 metros, ya os lo recomiendo, o sea, es fantástico. Pero bueno, nosotros investigábamos el tema de Palomares desde Playa Burbuja por el tema de que el único motivo por el que se levantó ese decreto de Estado fue porque iban a construir chalés allí para británicos y los iban a tener los cimientos hundidos en plutonio. Si no, jamás nos dicen que efectivamente había ya una contaminación remanente muy superior a lo que nunca se dijo. Entonces, ¿dónde está este tema? Este tema está pendiente en la Audiencia Nacional de que se obligue o no, por Ecologistas en Acción que lo tiene denunciado, a limpiar definitivamente el terreno. Si no es Estados Unidos, porque nunca ha firmado nada vinculante, a pesar de que han hecho 1000 presentaciones, sobre todo aquella famosa de 2015 con Margallo y el secretario de Estado de Estados Unidos, de John Kerry, que iban a limpiar, pero nunca era vinculante, ¿no? Entonces, que lo limpien aunque sea el Estado español y luego que acuerde lo que quiera con Estados Unidos, pero que la gente allí deje de respirar plutonio, que es cancerígeno. Y quiero decir, la evidencia es obvia, ¿no? Entonces, bueno, hay un plan pactado con Estados Unidos que es secreto. Y es un plan que se lleva pidiendo por activa y por pasiva porque ha tenido una modificación posterior, además, rebajando cuál era la cantidad de suelo que se iba a retirar, que sigue siendo secreto. La Audiencia Nacional le dice al Gobierno que le exige que el Consejo de Ministros desclasifique esa información porque afecta a la salud pública y al medio ambiente, que no hay dos temas en los que la transparencia sea más exigible. ¿Qué hace el Ministerio de Presidencia cuando recibe esta petición? Decir que no lo puede hacer primero porque afecta a diferentes organismos y les tiene que preguntar primero. Pregunta al Consejo de Seguridad Nuclear, que dice que por ellos ningún problema en desclasificar un plan de limpieza, que no hay nada allí que te diga cómo se fabrica la bomba atómica española, con lo cual se puede desclasificar. Preguntan al MITECO, al Ministerio de Transición Ecológica, que dice que por ellos no hay ningún problema. ¿A qué se acoge entonces Presidencia? A que esto puede afectar a las relaciones comerciales con Estados Unidos. O sea, los españoles no tenemos derecho a saber un tema de salud pública y medioambiental que se ha acabado mandando el documento, pero de esto que solo se puede consultar por las partes, no se ha incorporado al expediente de forma digital. Con lo típico que entras y no puedes llevar ni un lápiz, puedes mirarlo y leerlo, solo los abogados de ecologistas y salirte y no volver a ver el documento. Pues sí, hay temas en los que es evidente que las comunidades autónomas nunca se van a ver en el brete de que afecte a relaciones con países, con la capacidad y con los vínculos, o que nos puedan afectar a políticas a nivel nacional e internacional como Estados Unidos, y a eso efectivamente el Gobierno ¿a qué acaba atendiendo? Pues a mirar otros aspectos más relevantes que no son exactamente la obligación que tendría de que esa información la puedan conocer los ciudadanos. No sé si te ha servido como respuesta a esto. Pues yo me he sentido muy impotente, pero no sé cuál es tu sensación de toda esta historia. ¿Cómo te sentiste tú? ¿Y tiene que haber temas sensibles que no podamos saber o tendríamos que saber todo? Vamos a ver, yo creo que tiene que haber temas sensibles, temas que afecten verdaderamente a la seguridad nacional. Tiene que haber, pero creo que el abuso que se hace, y desde luego efectivamente, o sea, es que por cierto quería comentar, estoy completamente de acuerdo con vosotros, es que como he abierto el melón, pues me he tirado por la Administración General del Estado como una loca y a quejarme y no sé qué, pero estoy completamente de acuerdo en que luego la cosa pues tienes que ver incluso diferentes ministerios que no se comportan de la misma manera, incluso desde luego los diferentes niveles de administración, y no te cuento incluso las propias leyes de transparencia que no son iguales en los diferentes niveles. Entonces sí, si bajamos a esos niveles es que vamos a estar completamente de acuerdo en que lo que he dicho, bueno, pues era una queja a cosas concretas, pero la filosofía es que es demasiado, y voy a ser muy diplomática, cautelosa. O sea, yo creo que hay cosas, y hay un voto particular en uno de los autos de la Audiencia Nacional exigiendo la desclasificación, que hay un juez verdaderamente enfadado con lo que está pasando. Es que no puede comprender que incluso pidiendo la desclasificación se admitan esas cautelas por temas de relaciones internacionales, cuando es que hay temas en los que, como muy bien decía Jesús, la información es pública y tiene que ser pública y la filosofía debería estar ya integrada. Y en temas de salud y en temas de medioambientales, es que es algo que es patrimonio nuestro, que nos afecta directamente como personas, no debería haber duda. O sea, no debería haber primar otra cosa. Por poner otro ejemplo, al que se agarran también con la ley de secretos oficiales. Yo entiendo que pueda ser un tema de seguridad que tú no conozcas a priori los vuelos que hace un alto cargo, pero a posteriori
O sea, quiero decir, la Casa Real Británica es un ejemplo clarísimo. Es que cada año te publica dónde han ido, qué han consumido, cuántas fiestas se han hecho en el Palacio de Buckingham y cuáles fueron los cócteles que tomaron. Quién estuvo, quién voló. Es que es a posteriori, ya no te van a poder afectar a ti en nada. O sea, entonces, ¿cómo te vas a agarrar a la seguridad para decir que no das una información? Entonces, mi sensación es que se están apoyando en una normativa que se niegan a cambiar según los parámetros internacionales más avanzados, como es una desclasificación por lo menos automática en el tiempo, para cosas que sean, digamos, de altísimo gravedad o afectación estatal, y luego que se están agarrando a ella incluso para cosas que deberían ser de facilitar información pública de forma automática, a mi modo de ver. Jesús, levantabas la mano. Sí, yo por ejemplo recuerdo una de las primeras peticiones que hice ya por 2015, 2016, que había pedido todos los gastos, partidas presupuestarias de las embajadas. Y claro, el argumento para no darlo fue que, claro, que supone problemas de relaciones exteriores y agravios comparativos. En mi objeciones de argumentos al Consejo de Transparencia, que entonces estaba, la resolución la firmó la presidenta Esther Arimendi, la primera presidenta del Consejo de Transparencia, que murió en 2017, y yo le decía, yo no estoy creando agravios comparativos, en todas formas está creando el que está dedicando ese presupuesto. Y el Consejo de Transparencia, en la resolución de Esther Arimendi, me dio razón, en plan, oye, o sea, al final eso me recuerda también un poco el tema de información sensible, todo eso de, por ejemplo, el tema, lo que pasa muchas veces en las empresas, todos lo sabemos, te suben el sueldo, en plan de, no se puede hablar bien del sueldo por si acaso, claro, si sabes que tu compañero haciendo el mismo cargo cobra mucho más que tú al día siguiente o al mismo momento que te enteras vas a ir al despacho de tu jefe y vas a decir, oye, ¿qué pasa aquí? Quiero mi aumento. Con lo cual, al final, o sea, los agravios comparaciones no gustan porque al final te sitúan respecto a otros, a la competencia, etcétera. Igual que lo que comentaba antes, de la brecha de género en tema del salario, etcétera. Si no sabes esa información, no vas a saber, y normal que es lógico que las mujeres ahora se quejen diciendo, oye, ¿qué pasa aquí? ¿Cómo puede ser que en misma posición, mismo cargo, etcétera, esté cobrando más? O sea, o mujeres o cualquier otra persona. O sea, te quiero decir, en plan, oye, ¿qué pasa aquí en el mismo trabajo? Debería ser el mismo sueldo independientemente de quién eres. O sea, y esos agravios comparativos no es tanto, o sea, no existen. O sea, claro, eso volviendo a lo de atrás, es información negativa y parece que claro, que nos van a sacar van a ponernos mal, pues sí, pero es que no es la información la que te pone mal, es la realidad. Es decir, publicar la información lo sabes. Si no lo sabes, ¿qué crees? Que no existe esa realidad, todo el mundo lo sabe. O sea, que yo creo que por eso el tema es agravios comparativos, de que, o sea, y yo creo que también en España hay mucho miedo a ese cambio y es ponernos en el peor de los casos. O sea, es como, por ejemplo, leyes últimas, lo del carnet por puntos. Iba a ser, acabo de ser el carnet de conducir, nadie iba a querer conducir, la DGT iba a recaudar, va a ser como Hacienda, no ha pasado nada. La ley antitabaco, había la patronal de hostelería, iban a cerrar no sé cuántos bares. Yo creo que no han cerrado, o sea, por ahí antitabaco solo no. La ley del matrimonio homosexual, todas las leyes, pues iba a ser el fin de la familia. No ha pasado nada. O sea, y hay muchas veces con esto que es de la transparencia también. Oye, que hay que publicar el sueldo de los cargos públicos. Hombre, y si saben lo que cobro, van a venir y me van a robar, porque van a saber lo que tengo, que sabe yo. Hombre, por esa regla de 3, si a más patrimonio, más dinero que tenga, una persona es más susceptible de ser robada, para Salamanca la moraleja debería ser, vamos, y vemos que no es en el caso de Sucesos. Y es un poco ese temor de siempre, es como un martillo, en plan de, el martillo puede ser para arreglar una chapuza, arreglar una casa, o también para romper el cráneo de alguna persona. Pero aquí en España creo que siempre nos quedamos con lo peor, con los posibles riesgos, que es verdad que puede existir, pero que generalmente luego no queda nada. Es decir, los agravios comparativos, publicamos el sueldo de las embajadas, no pasa nada. Y esta información que ves que los vuelos que ahora ha comentado Ana, de que publicó la Fundación Civio, de los altos cargos, de quién viajaba con ellos, estuve 5 años peleando para conseguir la información, lo publicaron esta misma semana y no fue la acabó. O sea, es información pública, es interesante saber quién va al viaje, pero no ha supuesto una revolución ni nada por el estilo. O sea, es mucho
Aquí creo que en España, en líneas generales, nos gusta mucho ponernos no solo a tiritas, sino venda, el casco, tal, antes de cualquier cosa. Bueno, Ana. No, sí, por apuntar una cosa lo comentaba Jesús, que además tiene que ver con cosas que habéis comentado, por el tema este de la Fundación Cibio y el tema de los vuelos, que es que además tienen un tema interesante, que es que después el Defensa recurrió, no sé si el Defensa o era Interior quien lo lleva, no me acuerdo ahora, pero el tema es que recurrió y ha pasado una cosa que a mí me parece fantástica, que es que el juzgado donde se recurrió ha dicho que existe la posibilidad de que como no se den esos datos, haya sanciones, o sea, haya multas a los funcionarios que no están facilitando esa información. Lo cual suena a, de verdad, por fin, ya que no lo ponéis en la ley, vamos a tener sanciones por incumplimiento y va a estar por lo menos ese temor. Es que, o sea, en ese sentido, quien fuera Chile, ¿no? Que si no se cumplen las resoluciones de su consejo, el equivalente de su consejo de transparencia, existen multas, posibilidades de inhabilitación y demás. Entonces, lo digo por enlazar con el tema de que la nueva ley de transparencia, cosa que no parece que se vaya a hacer, contemplar la capacidad del Consejo para sancionar sería fantástico. Me resulta muy llamativo que todos coincidáis en que hay que poner multas en este caso. Javier, ¿qué vas a hablar? Sí, no, lo que quiero decir, volviendo un poco a lo de los límites, no es un tema obviamente de la ley española, ¿no? O sea, los límites están en un tratado del convenio de acceso a los documentos del Consejo de Europa, ¿no? O sea, es una recomendación de una organización nada sospechosa de ser contraria a los derechos humanos, ¿no? Yo creo que está bien que existan límites, pero lo que estoy totalmente de acuerdo con Ana Tudela es que, claro, el tema es cómo se aplican esos límites, ¿no? Es evidente que lo que hay que hacer es una interpretación restrictiva. Y bueno, el límite es cuando realmente se pueda poner en peligro las relaciones internacionales, la defensa nacional o la competencia de las empresas. No porque simplemente se refiere a un tema de defensa que hay que aplicar el límite, ¿no? Pero lo único que quería matizar es eso, que los límites es lógico que existan y existen en todos los países, ¿no? Jesús, te iba a preguntar que ya que no tienes miedo a las comparaciones, que me compares nuestra ley de transparencia con otras leyes de transparencia, en quién nos tenemos que fijar. Si efectivamente hablaba, por ejemplo, Ana, de Chile, puede ser un ejemplo, o estamos bien. ¿En qué posición estamos? ¿Estamos, como decías tú, en La Moraleja o en el barrio de Salamanca, o estamos en Valdepín Gómez? A ver, hay que tener en cuenta que en el caso de España tiene el hándicap de que fue, creo que, el último país de más de 1 millón de habitantes en tener ley de transparencia. O sea, llegamos muy tarde. O sea, en Estados Unidos lleva 50 años con la ley de transparencia, en Reino Unido creo que desde 2000, 2001. Claro, ya llevan 20 años esa jurisprudencia, esas resoluciones y también yo creo que esos 20 años sí que te sirve para un cambio cultural que a lo mejor 5 años todavía es muy poco. No vas a pasar del funcionario que ayer te decía para qué quieres esta información, su funcionario no te la va a dar, al día siguiente de entrar en vigor la ley de transparencia te doy todo. O sea, yo creo que sí que estoy de acuerdo con Javier en que necesita proceso y sabemos todos que la administración siempre es muy lenta y estos cambios son casi de generación, en plan de esperar que la nueva generación pues sí que tenga estos valores, estas culturas, estos principios. Yo me conformo. Yo creo que para mí el ejemplo a seguir es la regulación europea. Somos un país europeo, la Comunidad Europea, y la regulación, creo que es la 1049-2001, funciona bastante bien. O sea, y no solo, o sea, funciona bien, tiene sus limitaciones obviamente, pero por ejemplo, diferencias. En el caso de la Unión Europea, yo creo que quien te contesta, que para mí yo creo que es otro de los cambios que yo sí que haría, que es quien te contesta, quien firma la resolución, es un funcionario. Aquí en España es un alto cargo. Y quieras que no, pasan borradores, etcétera, y siempre al ser un alto cargo, que por tema de resolución creo que es un director general, su director. En cambio, en Estados Unidos creo que también te firman funcionarios. Al final, una resolución generalmente, quien la tramita, yo creo que a lo mejor la firma sí que es el director general, pero claro, por ejemplo, el paro, etcétera, te lo firma un funcionario, no es un director general, etcétera. O sea, quien hace las tramitaciones. En el caso de la Unión Europea, también, quien te contesta es un funcionario con sus expertos y siempre de yo tengo que dar esta información, tengo estos límites, los aplico y etcétera. Y luego está el tema del acceso, por ejemplo, que para mí es muy importante, el acceso a los correos electrónicos. Yo, por ejemplo, cuando estaba en el confidencial, antes de incorporarme a la Dirección General de Estadística,
yo confidencial me dijeron, oye, pide información sobre el tema de coronavirus al gobierno. Y estuve un día, mandé, no sé si 50. Y yo no tenía ninguna esperanza. Yo, conociendo cómo funciona aquí la ley de transparencia, sobre todo los ministerios, no tengo nada claro, no van a ser. Y dije yo, en cambio, dije yo, bueno, pues voy a la Unión Europea. ¿Por qué? Porque España es un país de la Unión Europea y la ley de la Unión Europea es mucho mejor, o sea, mucho más amplia, digamos así, no así mejor, que la ley de española. Por ejemplo, la ley europea te permite pedir la correspondencia, ya sea en formatos de emails, de cartas, entre Comisión Europea o cualquier instituto europeo con la administración pública de los países. Y en este caso yo pedí la correspondencia entre el ECDC europeo, el Centro Europeo bueno, el ECDC, que lo llaman, que es quien gestiona aquí el coronavirus, con el CKS. Y a las 2 semanas, en este caso a los 1 mes y medio, porque me ampliaron el plazo, me dieron 60 documentos entre correos electrónicos, informes, presentaciones de videollamadas. Obviamente a posteriori, porque una cosa que la ley dice, oye, tú pones información siempre cuando esté creado. Obviamente no vas a pedir información del futuro, pero una vez que esté creada, etc. Y creo que de esos 60 documentos que ellos identificaron, porque además ellos te mandan un listado en plan de, hemos identificado de acuerdo a tus criterios estos correos. Salvo estos 2, por ejemplo, porque consideramos que están sujetos a un límite, te damos todos. En el caso de que haya datos personales, los anonimizaban, tacharon el nombre. Todo muy bien, nosotros publicamos 3 días seguidos, lo que llamamos de confidencial, los correos del COVID, y eso, pidiendo la misma información. En España, a través de portal de transparencia, no podría haber toda la información. También es un poco la pericia de saber esas leyes de transparencia más amplias, pues recurrir a ellas. En plan de, pues en este caso, esa información sabía que en España no me iba a dar por la ley española, el reglamento europeo sí que te lo dan. También tiene obviamente sus objeciones, todo tiene sus problemas, pero sí que es más amplia. Y yo creo que esa ley, que el tema de que una petición de información lo gestione, lo tramite un funcionario con su firma, para mí me da muchas garantías que no ha habido casos de que una petición te manda por jefe de gabinete, por director de comunicación, que te llama jefe de prensa, decir, ¿para qué pides esta información? Si yo soy jefe de prensa y te lo doy, cuando sabes que no es así. O sea, al final, en función porque saben las leyes, se sacan sus oposiciones y saben el trámite administrativo. Con lo cual, o sea, yo creo que no hace falta ir a Chile, o sea, cuanto Chile, México, que sí que se avanza, Estados Unidos, con la ley y el reglamento europeo, pues yo creo que es adaptarlo y creo que es una buena base para mejorar la ley de transparencia actual española. Me gustaría hacer una ronda rápida, que me respondierais, nada, muy cortito, porque casi todos habéis tenido que utilizar la ley de transparencia por motivos profesionales, pero yo supongo que la gente que nos esté viendo no se dedicará habitualmente a hacer peticiones de transparencia. ¿Queréis saber si alguna vez lo habéis usado para algún asunto privado? Si habéis hecho algo que os interesaba saber a vosotros y qué asunto era. Porque hay que recordar que también lo pueden hacer los ciudadanos. Si quieres hacemos ronda rápida, empezamos por Ana. Joaquín, yo no por un tema personal, porque al revés, yo como directora general de transparencia, cuando estuve en la Comunidad de Madrid, me tocó implementar esto. Lo hemos tocado muy tangencialmente, pero yo creo que 2 cosas así diferenciales ha sido la publicación de las agendas, en el caso de la Comunidad de Madrid. Como hablabais varios, en Europa se lleva muchísimo tiempo haciéndolo. Yo que trabajé también en el Parlamento Europeo, pues digamos que formaba parte de esa cultura corporativa de la organización. Y bueno, pues en la Comunidad de Madrid nos costaba ponerlo en marcha por novedoso, ¿no? Porque no estás acostumbrado a ponerlo. Entonces, es un tema, y luego el tema de la publicación de las fichas personales de los altos cargos, pero también del personal eventual. Por eso digo que la ley de transparencia de la Comunidad de Madrid es muy ambiciosa si la comparas con respecto a la estatal, que ahora, todo hay que decirlo, se va a reformar y está en proceso de reforma, y creo que es una magnífica oportunidad. Pero en estas 2 cosas, por haceros un comentario un poco gracioso, pues yo recuerdo que el Confidencial, que además como Jesús trabajó ahí, sacó una noticia que hacía una comparación, como teníamos la obligación, los altos cargos, de poner nuestro patrimonio, cuánto ganamos, cuánto dinero tienes en la cuenta. Y yo tengo que reconoceros que esto para mí fue un ejercicio duro, ¿eh? Esto lo digo con humildad y ahora que ha pasado, pues os lo podré decir.
yo quiero decir, tengo un patrimonio súper normal, que bueno, pues como está público por ahí, pues lo podéis ver, no hay ningún problema, pero entiendo que quien tenga a lo mejor un patrimonio elevado, o por el contrario, tenga una situación, joder, pues que te hayas divorciado, te hayan esquilmado, o cualquier, en fin, cosas humanas que nos pasan a todos, pues joder, es un ejercicio que sepáis duro, y que bueno, pues que cuesta. Entonces, en relación a esto, por el tema que decías personal, ¿no? De cómo hemos utilizado de manera personal, pues voy a poner el ejemplo de cómo un medio de comunicación con mucha argucia hizo una comparación de quién era el que más pasta tenía en la Comunidad de Madrid, ¿no? Y entonces hice la verdad un titular muy gracioso, todo hay que decir que el Confidencial en eso tiene mucha gracia. Y hablaba pues que si uno era torero, que si uno era coleccionista de arte, pero bueno, que quiero decir que bueno, pues esa parte que a lo mejor es más personal y que antes decía Jesús, pues es que no debería costarnos publicarlo, pero el coste de la transparencia también desgraciadamente tiene un pequeño coste personal, más allá de que esta publicación de verdad tampoco tuvo más recorrido, pero os lo pongo como ejemplo. Y luego os pongo quizá otro ejemplo para que veáis, y esta es la parte negativa de la transparencia, no un alto cargo, sino una persona eventual, pues desgraciadamente pues está en una situación compleja de violencia de género. Entonces, como es información pública, salía su nombre porque ella tenía la obligación de publicar su nombre. Evidentemente no salen datos personales que te puedan identificar, que es lo que explicabais antes de dónde vives y demás. Pero el hecho de que, pues en fin, todos conocemos desgraciadamente esta lacra que tenemos en la sociedad, que para mí es terrorismo y no es otra cosa, pues la persona, pues bueno, en esa obsesión personal que tenía, identificó a la persona y supo de esta manera que vivía en la Comunidad de Madrid. Entonces, a veces también son las luces y sombras de la transparencia. Sé que es muy puntual, muy residual, pero también para que entendamos a veces los límites de los que hablamos, pues la transparencia siempre seré plenamente defensora de la transparencia, pero que también creo que a veces los límites pues son interesantes. Gracias a Dios a esta persona no le pasó nada, pero nos llamaron para que inmediatamente lo quitáramos y vamos, nos pusimos a su entera disposición como no podía ser de otra manera. Y incluso, quiero decir, yo a cuenta y riesgo le dije, mira, como si me echan mañana, yo esta información la voy a quitar porque creo que ante todo está la seguridad de esa persona, ¿no? Y también en relación a lo que decía Ana, ante todo está la seguridad de los ciudadanos versus la protección de cierta información, pero ante todo yo creo que están los derechos elementales de las personas, ¿no? Pero bueno, por citarte dos casos, uno más gracioso y otro lamentablemente, pues la cara más negativa quizá de la transparencia. Ana, si quieres continuar tú. Yo nunca he hecho una petición de información para un tema, o sea, para un tema no profesional. O sea, que simplemente voy a comentar que pues, le agradezco muchísimo a Ana que haya explicado esto, porque yo creo que muchas veces en los planteamientos que hacemos de la transparencia tendríamos que pensar más en el origen de por qué queremos que se sea transparente. O sea, el origen del patrimonio y de pedir el patrimonio, sobre todo de la gente que tiene determinados cargos, siempre fue la filosofía saber si en su paso por la administración pública se enriquecen y saber si sus decisiones mientras estuvo en la administración pública podían estar motivadas por algún tipo de patrimonio que tuviera o vínculo. Entonces, eso tenía toda la lógica, pero eso se puede afinar mucho más, que lo hemos convertido en una anécdota morbosa, saber si alguien tiene 8, 7 y en qué, cuando a lo mejor sería mucho más interesante saber en qué acciones inviertes. Si tienes acciones, es interesante saber de qué sectores son, es interesante saber por qué estás tomando decisiones sobre esos sectores. O ver el incremento patrimonial en qué periodo ha sido, no tanto con cuánto llegas. Y saber exactamente. Entonces, a veces los ejercicios de transparencia los hemos convertido en un ejercicio de morbo. Y esto yo creo que deberíamos afinarlo mucho mejor porque la transparencia, yo que soy pro transparencia absoluta, tiene un sentido y nace con una motivación que es saber si alguien está con las manos de algún modo en los dineros públicos, si eso les puede estar sirviendo para algo personal. Entonces yo creo que, joder, me alegro mucho del ejemplo porque es que me parece, vamos, yo lo voy a usar así hablando en genérico para decir que
Es como esto de comparar siempre, cobra más, no sé cuántas veces más que el presidente del gobierno. Este tipo de cosas de los sueldos que es como, ¿y qué me cuentas con eso? O sea, yo creo que tendríamos que afinar muchísimo más estos datos que afectan a temas personales. Irnos a lo que realmente puede significar un vínculo que suponga un conflicto de intereses, que suponga un enriquecimiento ilícito o incremento patrimonial en el paso por la administración. Yo creo que habría que afinarlo más. Javier. Sí, yo nunca lo he utilizado. Lo he utilizado, hemos hecho solicitudes de acceso con esta cosa que se llama el cliente misterioso para ver cómo funcionan otros organismos, ¿no? Pero personalmente no. Y la verdad es que me parece una pregunta muy buena, porque es un poco lo que estaba comentando Ana ahora. Realmente la transparencia te tiene que servir para tu vida, o sea, no tiene mucho sentido, pues eso, también saber lo que cobra el presidente del gobierno o el director del FROP, pues me da un poco lo mismo. A lo mejor no me da lo mismo, pero es una cuestión de morbo, efectivamente. Pero realmente para mi vida personal sí que hay mucha información pública que me podría ser muy útil. Que yo creo que el problema, y también aprovecho para sacarlo a colación, es que muchas veces no sabemos la información que tiene la administración y que nos podría ser útil. Yo que sé, para un investigador, ya no solo para hacer periodismo de investigación o periodismo de datos, sino que es una investigación histórica, o para un abogado o para un profesional de lo que sea, la administración tiene mucha información que a lo mejor se podría utilizar y ahorrar mucho trabajo, pero siempre hablamos mucho, la gente que estamos hablando de transparencia, de los famosos catálogos de información, que se supone que hay que hacerlos. Realmente ningún organismo público ha terminado haciéndolos, y yo creo que eso sería un paso muy importante, simplemente decir, mire, yo dispongo de esta información, mire usted la que le pueda interesar y simplemente clique y se la mando, ¿no? Sí, suena interesante. Jesús. Bueno, yo lo más cerca que he hecho de una información personal, no sé si entra una información personal, es cuando muchas veces mando peticiones de algo que me interesa. O sea, no es tanto para publicar algo, porque sabía que yo no es, pero sí que encuentro sobre todo una comisión. Me gusta mucho el tema de las actas. Y gracias al Consejo de Transparencia, que los avaló, con el Consejo de Ministros, se pueden pedir esas actas. Y hay muchos organismos en la administración. Yo he pasado, Ana también, bueno, Javier también, hay organismos de todo tipo, órganos colegiados de todo tipo, y a mí esas actas donde se ve esos órganos colegiados que dices tú, pero existe este órgano colegiado, ¿sabes? O sea, me llama atención. O sea, en este caso, el que voy a comentar no es algo que no me interese, sino sabía que existía. He pedido las actas de los consejos, los colegiados del Instituto de Estadística, que es el tema del interministerial, interterritorial y el Consejo Superior, me los facilitaron. O sea, y es simplemente por leer, por un poco. Yo he trabajado en el mismo de datos, estadísticas, el INES y todos los organismos estadísticos son centrales para el periodista de datos, con lo cual es saber de qué hablan, en plan de, bueno, pues qué estadísticas manejan, qué no, qué se habla, etcétera. Lo he pedido y sí, para leérmelo y tal. Lo más curioso de todo es que a raíz de, yo creo que lo han vuelto están publicándolo ya en sus memorias, y en una de las actas siguientes a esto, o en el mismo pone, hemos recibido una petición de un periodista que pide las actas y se pide permiso. Y eso soy yo, en plan de, me hace esa gracia muchas veces cuando me mandas una petición a estos consejos, lo comentan en plan de, oye, tenemos esto, y tú reflejas, y cuando lo lees a posteriori, yo creo que también es otro de los trucos, en este caso, que son peticiones recurrentes de cada X tiempo pedir lo mismo. Las actas de Consejo de Ministros, cada 6 meses, lo he dejado ahora hace tiempo que lo he dejado de enviar, pero cada 6 meses pedías actas, o sea, es poca información recurrente. Y cuando lees y cuando obtienes esas actas, digamos, después de publicar el acto original, la información original, y ves que alguien está hablando de ti, aunque no te citan y todo eso, y dices, mira, ahí soy yo, me tienen en cuenta. O sea, es lo más cerca de información personal. No es información personal a nivel, digamos, de vida privada, pero sí que esas cosas de que, a ver qué es esto, que dices tú, no puede tener mucho recorrido en lo que es un reportaje, una noticia, etcétera, pero sí es un poco para saber de qué son la administración. Y creo que es interesante, sobre todo, por conocer más a fondo, más en detalle, la administración que el trabajo. Sí que me ha parecido interesante lo que ha contado Javier, de que puede haber científicos que están trabajando en materias que la administración ya tiene desarrolladas y que podría darles pues, toda esa información. ¿Creéis que los ciudadanos realmente están concienciados de que la información pública es suya, de que pueden pedirla, de cómo hacerlo, que se debería quizá incluso educar en transparencia a todo el mundo y quizá a los jóvenes, quizá en los colegios, quizá que esto debería ser un trabajo que tendríamos que hacer?
Yo creo que es más de interés de participación en la vida política, independientemente de cómo se participe. Puede ser a través de asociaciones de vecinos, a través de sindicatos, a través de patronal o a través de peticiones de información. Al final te falta muchas veces ese interés. O sea, seguramente si, yo qué sé, el ayuntamiento no, en este caso el ayuntamiento, no arregla una baldosa o una calle de un barrio, generalmente asociación de vecinos, un ciudadano de ese barrio pedirá el expediente o obras o cualquier información pública sobre esos desperfectos. O sea, tienes que tener un interés. Y creo que más allá de dar, digamos, lecciones de cómo pedir información, etcétera, sí que habría, yo creo, que despertar ese interés por participación en la vida pública por las formas de que sea, ya sea por transparencia, por etcétera. Al final, es eso, en una calle te afecta, a lo mejor el uso de un centro municipal o de lo que pues es que es igual, del centro de salud que tiene una consejería, pues saber un poco a lo mejor las horas de los médicos que se atienden. A lo mejor estaría bien saber, por ejemplo, en un centro de salud cada médico de cabecera que atiende en la descripción. No digo, obviamente, mejor en ese caso que es la información de pacientes es un dato muy especialmente protegido, pero se sabe en plan de, bueno, pues en este centro de salud se atienden muchos más, no sé, catarros, por ejemplo, o en este se hacen más torceduras de tobillo o urgencias, lo que sea. Ver un poco, pues eso te puede dar una pista. Pero claro, eso también requiere mucho tener información bien estructurada, una muy buena gestión de información digitalizada, que bases de datos sean únicas, entrelazadas, y eso es verdad que en este caso yo creo que hay bastante déficit en generalmente la administración. He visto, me pasó con Comunidad de Madrid, de que todavía se están utilizando, hay muchos programas de hace 20 años descatalogados y licencias que siguen utilizando, por lo que sea. Pero es un poco ves programas de hace 20 años, sistemas operativos también de hace 20 años que están descatalogados, y aún así hay contratos que se piden las licencias y gente y consultoras para gestionar este tipo de información. Creo que sí que hace falta un buen impulso en gestor de información y creo que ahí es una labor muy importante, por un lado, los archiveros documentalistas. Yo creo que las labores de los archiveros documentalistas tienen que estar metidos. Yo creo que tanto los archiveros documentalistas como en este caso también informáticos, desarrolladores, tienen que estar en cada departamento, en cada unidad administrativa. No merece la pena tener un organismo solo de programadores o solo de archiveros, porque creo que al final de la labor en la administración, la información es transversal, ya sea digital o en papel, con lo cual los archivos documentalistas necesitan estar en toda la administración, en todas las unidades, y los informáticos desarrolladores también. Luego hay otras labores que sí que son más, otros puestos que son más técnicos. Un ingeniero forestal obviamente depende más de la consejería de medio ambiente, pero un archivero, un documentalista va a ser bienvenido en cualquier unidad de la administración, ya sea ministerios, comunidades autónomas, ayuntamientos, y un informático y un desarrollador, pues también. Ana, Tudela. Sí, a ver, totalmente hay que hacer pedagogía. Otra cosa para el ciudadano, para que sepa que tiene esa herramienta, y que otra cosa es que los medios les interese hacer esa pedagogía. Porque entonces, quiero decir, claro, ellos es que ahora mismo lo que están haciendo en un mundo en el que vivimos con una competencia brutal por la atención, pues claro, es como te lo doy yo, ¿no? Entonces, afortunadamente, nuevos medios, ya no tan nuevos, la verdad, pero evidentemente la Fundación Cibio, con toda la labor que ha hecho con la transparencia, lo que está haciendo Maldita, lo que está haciendo la Asociación de Periodistas de Investigación, y lo que está haciendo el propio Consejo de Transparencia, que ha hecho jornadas trayendo a expertos de diferentes cosas buenísimas, pero claro, el ciudadano, al final somos los periodistas también los que las vemos, muchas veces los que atendemos a estas jornadas, y es que esa pedagogía de verdad es fundamental, y lo enlazo con una cosa que ha dicho antes Ana Lorenzo, en la que tiene mucha razón, porque, vamos, yo he estado toda la vida en periodismo de empresa, o sea, en periodismo, escribiendo sobre empresas, en periodismo económico. Claro, yo que tengo más años que el hilo negro, pues o sea, he visto cómo iba cambiando toda la normativa de la información que tienen que dar las empresas, porque yo doy clases sobre investigación contable y información empresarial, para que los alumnos sepan a dónde tienen que irse a mirar para conocer las empresas, por qué se pueden ir a mirar esa información. Por supuesto, si son cotizadas, es ingente la información que hay entre informes de gobierno corporativo, y todo eso es verdad que se ha ido haciendo a golpe de escándalo. O sea, vamos, desde Enron hasta ahora,
los propios auditores tienen que dar una información ahora incluso de las cosas que son dudosas de una empresa, si se están tomando medios. Los informes de gobierno corporativo están absolutamente estructurados, hay que contestar una serie de preguntas en las cotizadas, la información en el registro mercantil, pues igual. Entonces, ¿por qué se hace todo eso? Porque es que vivimos en el liberalismo puro y eso lo que se ha hecho es que se exige que el mercado tenga la información más ajustada para tomar sus decisiones. ¿Cómo puede ser? La democracia es mucho más vieja que la economía de mercado. ¿Cómo puede ser que no hayamos aprendido que para que el ciudadano tome sus decisiones necesita tener cada vez una información más ajustada y que el ciudadano sepa que existe ese valor y esa posibilidad? Porque si el ciudadano lo supiera, los políticos no tendrían, las administraciones, ninguna duda en ser transparentes. Es que no les quedaría otra. O sea, no se me ocurre, de hecho lo hemos visto, cuando sea en las ruedas de prensa que se estaban publicando en prime time, o sea, que se les preguntaba sistemáticamente por un tema concreto, acababan abriéndolo y estaban denegando esa información. Entonces, esa pedagogía es fundamental y yo creo que estamos muy, muy lejos de conseguirla. ¿Queréis añadir alguno de los dos? Ana Lorenzo, Javier Moros, ¿algo? Vale, bueno, yo lo primero, que me ha encantado la disertación de Ana, o sea, es como para quedarme con el claim de que la democracia es más vieja que la economía de mercado y cómo es posible, ¿no?, que no logremos que sean las instituciones más transparentes. O sea, creo que es un punto de partida súper interesante. Pero bueno, a mí me gustaría incidir en que sí que creo que es súper necesario hacer más pedagogía en el ciudadano. Creo que tiene mucho que ver con la cultura. Insisto, creo que volviendo a lo que os decía inicialmente, España ha evolucionado muchísimo, no solo por las empresas, sino también, por supuesto, por el esfuerzo que han hecho diferentes comunidades, por no poner nombres y apellidos, y por supuesto también el gobierno, y creo que se va a hacer más a través de esta nueva ley de transparencia, que confío que sea pues, muy beneficioso para los ciudadanos. Pero pongo el ejemplo de un país que me ha tocado conocer por mi etapa en una multinacional sueca del mueble en la que trabajé. La cultura sueca, joder, tienen en los valores, o sea, cuando eres un chaval, la transparencia, la sostenibilidad, la diversidad, o sea, tienen un respeto profundo por estos tres valores y eso hace que sus empresas y sus instituciones sean un reflejo de lo que es su sociedad. Creo que en España, pues hasta hace poco, pues en fin, hemos sido más arpíos, creo que hemos evolucionado en esos valores democráticos europeos, que yo cada día soy más europeísta. Por citar un ejemplo, el caso de éxito del Parlamento Europeo, de cómo publicaban sus agendas, cómo publicaban todos los datos, toda esa accesibilidad de la que habla Jesús, creo que para mí es un caso de éxito para extrapolar a nuestro país. Creo que hay buenos ejemplos y yo me enorgullezco muchísimo de haber podido impulsar la ley de transparencia porque, bueno, estoy convencida que además fue en un momento muy oportuno. Pero en cualquier caso, creo que es fundamental que continuemos en la labor de la pedagogía. Creo que los medios de comunicación sois vitales para nosotros. Hacía referencia antes a que la transparencia no está en agenda. Pues creo que sería positivo promover todavía estos temas en agenda pública, aunque de alguna manera está. Por ver la parte positiva, que al menos me gusta ser siempre así, creo que los criterios de ESG, pues la parte de impacto social, medioambiental y de buen gobierno, es verdad que gracias a pues, toda la regulación que se está digamos, imponiendo en las empresas, pero que de manera voluntaria mucha gente lo está haciendo, está poniendo en agenda los temas de sostenibilidad y de diversidad, creo que esto es muy bueno, pero a veces se nos olvida un poco la parte de la G, de la transparencia, que creo que es importante que sigamos pulsando todos desde las diferentes perspectivas, desde una startup, desde un medio de comunicación, desde todas las iniciativas de las que estáis y por supuesto desde el sector público. Pero la G, el tema de la gobernanza, aunque Ana Tudela lo conoce bien por todo lo que habla de las empresas, creo que a veces en las instituciones pues quizá se olvida porque, bueno, insisto en que a veces no vemos la parte interna del coste que supone. O sea, la transparencia tiene un coste económico. No creo que haya ningún informe que lo evalúe, pero estoy convencida de que sería también muy interesante de evaluar esto. ¿Que hay un ROI? Por supuesto que hay un ROI, ¿no? O sea, al ciudadano ya solo reputacionalmente le devuelve la confianza a las instituciones, pero creo que también es importante saber quién está al otro lado
y creo que también hay que dotar, vuelvo a insistir, a las instituciones de una mayor transformación digital. Me consta que muchos están en ellos. Yo creo que tenemos una magnífica Secretaría de Estado de Transformación Digital que viene del sector privado y bueno, me consta que es una crack y su equipo también. En la Comunidad de Madrid también me consta que el viceconsejero de Presidencia está impulsando mucho. En Cataluña y en Navarra, además tienen una Dirección General de Transformación Digital que está impulsando muchas iniciativas. O sea, por citaros para que veáis diferentes partidos, no quiero hacer apología de ninguno de ellos, pero creo que para mejorar en transparencia, no sé si lo consideráis vosotros, pero creo que es necesario también mejorar en transformación digital. No sé si Javier quieres añadir algo, si no, te voy a pedir que sea en un minuto, es que el último es la variable de ajuste, entonces te ha tocado porque luego hay 2 preguntas y así te podemos dedicar un poquito de tiempo. Nada, simplemente decir que realmente yo creo que la pedagogía la tenemos que hacer las administraciones también, además de los medios, y que un problema también, simplemente para que reflexionar un poco sobre ello, yo creo que también el problema es que los ciudadanos no conocen lo que hace la administración ni lo que es la administración. La administración ha llegado a tener una complejidad tal que muchas veces los ciudadanos no saben si una determinada cosa la hace la administración o la hace una empresa multinacional o se hace sola, ¿no? Y creo que una cierta información sobre lo que es el sistema administrativo y lo que hay que demandar a cada una de las administraciones y esperar de cada una de las administraciones sería muy bueno para todos estos temas, ¿no? Y me callo ya para... Pues mira, aprovecho para preguntar algo de administraciones. Pregunta Alberto Martín. ¿Qué es para vosotros o qué debería ser la definición de transparencia? Porque a veces da la sensación de que se agarran a la polisemia para no ser realmente transparentes. ¿Cómo definiríais vosotros transparencia de forma breve? Y quizá en esto, Ana Lorenzo, que ha tenido que poner casi la definición por escrito. Perdonad. Bueno, a ver, es difícil poner una definición y yo desde luego no soy buena haciendo definiciones partiendo de esa premisa. Pero bueno, creo que la transparencia es compartir todos los datos para el ciudadano y que sean de manera accesibles y también en datos abiertos, porque esto, como hablaba Ana y Jesús, es muy importante. O sea, no sirve... O sea, a veces nos llenamos la boca de decir que somos muy transparentes cuando pues, no solo es el qué, sino el cómo. Y también a veces nos olvidamos del lenguaje claro, que Javier Amorós ha hablado de eso de manera indirecta. A veces tenemos tal ingente de datos, de cantidad de datos, que es muy difícil de localizar. Entonces, no solo cumplir la ley, publicar los datos, sino que el ciudadano pueda acceder fácilmente a ellos, no solo en formato, sino en términos de lenguaje claro, de que sean fácilmente comprensibles. ¿Queréis añadir algo más? Yo creo que, fíjate, está muy bien lo que ha dicho Ana, yo me quedaría con lo que ha dicho Jesús, lo de publicar toda la información aunque te perjudique. Yo creo que eso es el mejor resumen de lo que sería la transparencia, ¿no? Javier, creo que la siguiente te puede afectar un poco. ¿Podríais aclarar un poco por qué existen varios portales y consejos de transparencia, además de personal de transparencia dentro de los partidos políticos? Y plantea María González, ¿no es esto una manera de hacer más difícil el proceso? ¿Cuáles son sus diferencias? Sí, es una pregunta muy buena y la verdad que complica mucho el proceso. El problema es que existen muchos consejos y portales de transparencia porque la administración española es muy complicada y tiene 3 niveles territoriales, ¿no? Entonces, en la medida en que estamos en un estado descentralizado, cada comunidad autónoma gestiona su transparencia, cada ayuntamiento gestiona su transparencia y el Estado gestiona lo que serían los asuntos, la transparencia de los asuntos generales, ¿no? Yo entiendo que es complejo, pero es que el Estado español es muy complicado. Ana, Tudela. Sí, yo apuntar que efectivamente, bueno, vivimos en un Estado autonómico cada vez más tendente a un Estado federalista, por más que esta palabra le ponga los pelos como escarpias a algunos, es así, o sea, por el nivel de competencias asumido. Pero es verdad, y lo habéis comentado antes, ahora no recuerdo quién, creo que varios, que en temas determinados yo creo que tendría que haber una labor de armonización
aunque tú tengas las diferentes administraciones, aunque tú tengas tus propios consejos de transparencia, normativas de transparencia, hay cosas que son, sobre todo temas de servicios públicos, que básicamente es en lo que los ciudadanos más queremos saber de transparencia. Una base armonizadora de información que se debería aportar. Y en la COVID ha habido pasos en ese sentido. Ha habido órdenes ministeriales diciendo a cada comunidad autónoma exactamente lo que tenía que facilitar al Ministerio de Sanidad, al Ministerio de Interior. Entonces, como eso está, o sea, y se sabe que se puede hacer, no tiene que servir solo cuando se necesita a nivel central para gestionar una pandemia. Sería fantástico que ese impulso, que ha tenido sus peros y hemos hablado de ellos, se utilizase para armonizar y que sepamos en todo el territorio español por las diferentes administraciones cómo están unos datos que son básicos de gestión de todas ellas y que son comunes y puedan ser comparables para saber cómo se están gestionando unas comunidades y otras. Preguntan también en el chat. Sandra Vicente, del proyecto Civil Open Generation, preguntaba en una entrevista en Foro de Foros, ¿puede ser la gestión de los fondos europeos transparente si las administraciones no lo son? Jesús, tú has hablado de Europa. No sé si tienes respuesta para darle a Sandra Vicente. Hombre, debería serlo, pero el problema o sea, por ejemplo, la experiencia que yo he visto con Europa, con el tema de los fondos, no, antes de los FEDER y todos estos, es que digamos que lo que es transparente son los programas por comunidades autónomas, pero ya luego el proyecto en concreto a qué se destina dinero ya depende de cada miembro. Y eso en Europa no está y sería a nivel de España, etcétera. O sea, es la gestión de subvenciones y de fondos de programas europeos debería serlo. O sea, no solo saber, digamos, los datos agregados en plan de los fondos europeos de Open Generation o de Next Generation se va a dedicar, yo qué sé, el 10% al hidrógeno verde, lo que sea, sino de ese 10% saber explícitamente cuánto dinero va a qué proyecto, por qué, y luego evaluarlo, valorarlo y saber para qué ha servido. O sea, eso es la trazabilidad. O sea, lo que hace falta en los fondos europeos, como cualquier aporte de partidas europeas, en subvenciones, fondos, lo que sea, es una trazabilidad al mayor nivel de desagregado posible. Hay una base de datos que es de datos públicos de base nacional de subvenciones y ahí está más o menos, está bastante bien. Y si, por ejemplo, con el tema del PIB, de las ayudas de los coches, serían las personas con sus DNIs anonimizados, ¿cuánto recibía cada persona? De 1.000 euros, etcétera. Son 1.000 euros. O sea, lo ideal es ese nivel de detalle, saber no el dato global de, bueno, para el hidrógeno verde. Hablo de hidrógeno verde porque es casi el único que me sé que se ha hablado mucho. O sea, se dedica X dinero, sino, vale, y de ese dinero, ¿a qué empresas van? ¿A qué comunidades? ¿Para qué proyectos? Etcétera. O sea, es saber toda trazabilidad y, o sea, eso con el plan E, que es, digamos, un poco el paralelismo que se puede tener, no existe esa base de datos y lo sabemos porque están los carteles de cada ayuntamiento y dices tú, hombre, mira, esto es por algo, pero no hay esa base de datos común, no existe. O sea, lo ideal sería pues de cada partida, pues saber el mayor nivel de segregado, no solo por los paneles o por las placas que habrá por todos los sitios, sino, oye, pues esto se dedica a esto, y para esa persona y para eso. O sea, es lo ideal. A nivel europeo, existen esas páginas de los fondos europeos que están a un nivel más agregado, pero luego faltan esos detalles, y ese detalle yo creo que es responsabilidad de cada país, y es lo que se le tiene que exigir, digamos, al Ministerio del Gobierno, que es quien va a gestionar este dinero. Nos quedan 3 minutos y voy a abrir un melón que creo que nos podría dar para otra sesión entera. Así que voy a pedir, en este caso, a las dos Anas, Ana Tudela, Ana Lorenzo, que hagamos una visión rápida de un tema que creo que también afecta a la transparencia, en este caso la de las empresas, que es los algoritmos que muchas veces nos manejan. El algoritmo que nos dice cuando vamos a coger un Uber, un Cabify, que nos van a cobrar más si nos dejan en la puerta de un hospital que si nos dejan una calle al lado. El algoritmo que nos dice en Google cuando cogemos un restaurante cuál nos va a gustar y cuál tiene que aparecernos primero. También deberían ser transparentes. Tendríamos que saber en el algoritmo, por ejemplo, Ana Lorenzo, de un supermercado, el por qué nos ofrece primero unos productos de unas marcas que otros. Bueno, yo ojalá también esta tecnología fuera tan rápida a veces como las necesidades o la propia realidad de las empresas. Creo que los casos de las tecnológicas son un caso, en fin, muy prometedor para la economía, y yo creo que ha estado el propio caso que se ha obligado, ¿no?, a publicar el algoritmo con el tema de los riders,
pues como caso de, bueno, pues que ayude a ser más transparente, ¿no? en estos procesos. Por lo que yo sé, en el ámbito de los supermercados no tenemos esa, o sea, existe la tecnología sin duda, pero no se toman las decisiones por la tecnología con ningún algoritmo, y sin embargo se toma más en función del poder negociador, ¿no? que tengas con los productores y bueno, pues con la demanda por otra parte, ¿no? Entonces, hombre, yo creo que siempre la transparencia es bienvenida y bueno, sin duda esto será muy positivo para cualquier sector. Lo que pasa, creo que está mucho más centralizado y Ana lo puede contestar con mayor exactitud en precisamente estas empresas de carácter más tecnológico, ¿no? Bueno, yo creo que al final, sí, evidentemente las plataformas tecnológicas son el ejemplo más claro, precisamente por lo que comentaba Ana, incluso como que se ha hecho en la conocida como Ley Rider. Es una, no sé si la primera vez, pero bueno, se ha obligado una de las primeras veces que en un tema además que ya no es solo por parte del consumidor, que ahí yo creo que es mucho más difícil que lleguemos, porque es muy complicado que eso sí que se van a agarrar al secreto comercial y a la competencia a la hora de que tú puedas conocer por qué te van modificando. Y aparte, es que son los ingenieros industriales mejor pagados son los capaces de desarrollar los algoritmos que cuando entras en una página web te pone un precio de un avión o te pone otro por determinados parámetros. Entonces es muy, muy complicado que eso se abra, en mi opinión. Sí se está haciendo desde el punto de vista del trabajador. O sea, con el tema de riders es por qué me estás poniendo un horario u otro, por qué se le asigna a alguien u otro, para ver si está habiendo algún tipo de discriminación laboral y por ahí es por donde está empezando. De nuevo tengo que citar a Cibio, ¿no? Que con el tema de otra de sus batallas ha sido con el tema del bono social, porque no se podía conocer cuál es el algoritmo que hay detrás de definir que una persona tiene acceso o no al bono social. Pero por una cosa además es que si tú estamos ya hablando en un mundo de algoritmos y de decisiones que van a afectar al bolsillo de la gente, todo lo que fuera en abierto no lo hace vulnerable. Es que esto también lo comentaba Jesús antes, los miedos siempre a que esto va a provocar, es que no sé, vivimos, yo creo que nos gobierna una generación que vio demasiadas veces juegos de guerra y que con conectar un teléfono a alguien ya va a hacer explotar a la humanidad o va a provocar una guerra mundial. O sea, lo que va a permitir abrir el algoritmo es que veamos si hay fallos en la configuración, los que saben de este tema, y a lo mejor no se está asignando el bono social de forma correcta a quien debería beneficiarse de esa ventaja que estás poniendo como una cosa accesible. Entonces, yo creo que va a venir más por el lado de las administraciones y mucho por el tema laboral. En otros temas lo veo más complicado, de hecho, porque fíjate, si hay una cosa en la que incluso se están contaminando, a mi modo de ver, las administraciones, es con todo lo que tiene que ver con lo que pueda significar un problema de intereses comerciales y de competencia. O sea, lo hemos visto con que nos hayan dejado opacos completamente los contratos de las vacunas, que es loquísimo, es dinero público, tendrían que estar en abierto. ¿No han podido pactar eso? Pues claro, pues porque hacían falta. Han pactado lo que fuera. O yo qué sé, resoluciones aquí ya por meter el último así a Javier. Y yo qué sé, el Consejo de Transparencia, una de sus resoluciones es de hace tiempo, pero que más me ha podido llamar la atención es no dar información sobre, por ejemplo, o no admitir una reclamación sobre temas, por ejemplo, sobre horarios de trenes, porque eso, o sea, cómo se está utilizando el dinero público para dar un servicio público como pueda ser el que da Renfe, porque eso influye en una empresa, aunque sea pública, pues en sus intereses comerciales. Esta contaminación de las ideas de mercado en lo que debería ser público me rasca. Me has tenido una trampa porque tengo que darle paso a Javier por si quiere decir algo y estamos ya fuera de tiempo. Así que, Javier, por favor, puedes explayarte lo que quieras muy brevemente. Sí, yo también me sorprende un poco, pero es un límite que tenemos que aplicar en función de la ley y Renfe se puso muy ceferina, ¿no? Pero sí, yo comprendo la perplejidad, ¿no? de Ana. Pues gracias por la brevedad. Y muchísimas gracias a todos porque creo que ha sido muy interesante. Gracias a Ana Lorenzo, Ana Tudela, Javier Amorós, Jesús Escudero, porque creo que ha sido un placer y además que hemos aprendido mucho de la ley de transparencia y para qué podemos usarla. Un saludo a todos. Muchas Pues gracias. mil Muchas gracias, gracias. un saludo. Gracias a todos. Chao.